Hermanos y hermanas presentes y televidentes, 2 días faltan para la venida del Espíritu. Él será el impulsor de la iglesia para dar testimonio de Cristo. Junto al ejemplo de Pablo, cuya actividad testimonial se nos viene proponiendo en la primera lectura y en el Evangelio, a 2 excelentes testigos, hoy Pedro, mañana Juan, 2 personalidades diferentes con una coincidencia común, su amor a Cristo. Ahora, puestos de pie, entonamos el cántico de entrada. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien de Jesús, resucitado y ascendido a los cielos, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Estamos en los últimos días de este tiempo tan maravilloso que llamamos Pascua. El sábado pasado terminábamos, o celebrábamos más bien, la fiesta de la Ascensión. Terminaba una etapa en la vida de Jesús y en la vida de la iglesia, una transición. Ahora Jesús estará presente a través de su Espíritu, de una forma todavía mucho más densa, porque está aquí, en el corazón de nosotros, en el corazón de la iglesia, que somos entonces los que tenemos la misión de llevar el Evangelio. Ya Jesús hizo su parte, ahora nos toca también a nosotros, siempre con Él y en Él. Ahora, próximamente el sábado, ya dentro de un día más, estaremos celebrando la gran fiesta de Pentecostés, esa culminación de todo este tiempo pascual, que en realidad es toda una gran realidad que celebramos, la resurrección, la ascensión, la glorificación, la venida del Espíritu Santo, todo es una gran realidad que nosotros la entendemos un poco en sus etapas, vamos a decir, como proceso. Bien, pues ya preparándonos para recibir el Espíritu Santo en nuestra comunidad, vamos a pensar un poco en aquello que todavía es obstáculo para que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad,
Dios nuestro, que por la glorificación de tu Hijo y la venida del Espíritu Santo, nos abriste las puertas de la vida eterna. Al participar de un don tan grande, concédenos que se acreciente nuestra entrega a tu servicio y que vivamos con plenitud las riquezas de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pablo se enfrenta a dos posturas. La política no haya motivos de encarcelamiento y castigo para un pobre loco que dice que un difunto llamado Jesús está vivo. Por otra parte, los judíos lo acusan de blasfemo por declarar que Jesús es el Mesías. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Agripa llegó a Cesarea con Berenice para cumplimentar a Festo, y se entretuvieron allí bastantes días. Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: «Tengo aquí un preso que ha dejado Félix. Cuando fui a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos judíos presentaron acusación contra él, pidiendo su condena. Le respondí que no es costumbre romana ceder a un hombre por las buenas. Primero el acusado tiene que carearse con sus acusadores para que tenga ocasión de defenderse. Vinieron conmigo a Cesarea y yo, sin dar largas al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a este hombre. Pero cuando los acusadores tomaron la palabra, no adujeron ningún cargo grave de los que yo suponía. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgase allí. Pero como Pablo ha apelado, pidiendo que lo deje en la cárcel para que decida su majestad, he dado orden de tenerlo en prisión hasta que pueda remitirlo al César». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor puso en el cielo su trono. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono. Su soberanía gobierna el universo. Bendecid al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono.
San Juan cierra su evangelio con la última manifestación de Jesús resucitado a sus discípulos. En la pasión había narrado la triple negación de Pedro. A esa negación responde ahora con la triple profesión de amor. Ahora, antes de la proclamación del evangelio, cantemos el aleluya. El Espíritu Santo será quien les enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya. La lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles hoy nos da una clave interesante que no quiero pasar por alto, aunque nos vamos a fijar más en el Evangelio, y es la gran dificultad que tuvieron los discípulos de predicar a Jesús. Fíjense la expresión, nos hablan de un difunto que dice Pedro que está vivo. No era fácil lo que estaban predicando, no era muy creíble, solamente a través de una voluntad de querer creer, movida por el Espíritu Santo, es que podía acceder a una realidad tan rara, tan distinta. ¿Cómo es posible que estén venerando a un hombre que murió crucificado, que murió como un malhechor, y ahora resulta que lo ponen de gran líder y santo y hasta dicen que es Dios? Es decir, las mismas dificultades de Jesús para que aceptaran su predicación, su obra, la tendrán los mismos cristianos, y hasta a veces podríamos decir hasta peor, porque todo lo que se ensañó contra los primeros cristianos mártires fue realmente fuerte. Pero vamos a fijarnos hoy en el Evangelio. Estamos en el cuarto Evangelio, el Evangelio de San Juan.
Y estamos en el último capítulo del Evangelio de San Juan, que nos dicen los que saben que es un añadido al Evangelio. Es como una conclusión que se añade al Evangelio de San Juan, pero que es una conclusión añadida en el mismo tiempo en que fue escrito también el Evangelio, así que no es una conclusión posterior, sino que parece ser que el que escribe, si es Juan o si es un discípulo, intenta darle como un colofón importante a todo lo que estaba sucediendo. Esta es la última aparición de Jesús. Estas apariciones son en Galilea. Solamente Mateo y Juan hablan de apariciones en Galilea, lo que llaman la tradición de Galilea. Un poco en contra de Lucas, que presentaba todas las apariciones en Jerusalén, que era el centro, que era el lugar donde había muerto Jesús y que era el lugar de donde crecería la iglesia. Por lo tanto, hay una especie de tiraderita, ¿verdad?, entre Jerusalén y la Galilea y esta tradición de Juan. Pero eso no es lo que nos preocupa mucho a nosotros hoy. Incluso pues, la tradición oficial era la de Lucas, por lo que la tradición de Juan, no ser oficial y sin embargo ser bastante creíble, nos da fe de que es una tradición bastante cierta, de que los hechos serán como San Juan los está contando. Y la divergencia entre esas dos diferentes concepciones nos habla de que no les interesaba tanto a los evangelistas dar datos cronológicos, no les preocupaba, ni siquiera geográficos. No era tan importante, sino que hoy nosotros tenemos que siempre leerlos como documentos de fe, documentos que transmiten fe y no tanto datos históricos. Claro, son elementos que utilizan datos históricos, pero no les importa ponerlos aquí, ponerlo allá, ponerlo antes, ponerlo después, porque eso no es lo que importa. La parte más fuerte de este evangelio de hoy son las tres negaciones de Pedro, ¿verdad? Estas tres negaciones que escuchamos el Viernes Santo, cuando leemos la Pasión y que cantamos en un momento dado: si Pedro te negó 3 veces, otras 3 también yo te negué. Es decir, un poco la identificación nuestra con esta figura de Pedro. Pedro será una de las figuras claves, aunque a algunos no les guste mucho, en toda esta historia de salvación comenzada por Jesús. En los evangelios se repite constantemente la importancia de Pedro. Menciono algunos. Es presentado por Andrés a Jesús. Y cuando tiene un encuentro personal con Jesús, Pedro le dirá: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y sin embargo, Jesús le dice: desde ahora te llamarás piedra, Pedro, y ya no Simón, sino que ahora tú serás piedra. Ya aquí hay toda una intención de los evangelistas de señalar la importancia de Pedro sobre los demás apóstoles. Y hay que tener cuidado para que no digamos ciertas cosas que no son. Bueno, segundo, la profesión de fe que hace Pedro cuando Jesús pregunta: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres Jesús, el Hijo del Dios vivo. Esta profesión de fe de Pedro también le coloca frente a los demás apóstoles, solamente que le pasó mal después, porque cuando no entiende el tipo de mesianismo, el tipo de Mesías que va a ser Jesús, que va a ser crucificado, entonces Pedro dirá: yo no lo voy a permitir, aunque otros te abandonen, yo no lo voy a permitir. Y ahí viene la fuerte frase de Jesús: apártate de mí, Satanás, porque tú no hablas como Dios, sino que hablas como los hombres. Es decir, esta figura de Pedro un tanto polémica y vamos a decir encontrada en alguna de sus posiciones. También en Pedro la promesa solemne de aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré, seguirá luego con la famosa negación de Pedro
yo no conozco a este hombre, 3 veces, antes de que cantara el gallo, o algo así, ¿no? Hay 2 versiones sobre el famoso gallo. Y luego, en los relatos de la resurrección, vamos a ir viendo cómo está siempre Simón Pedro presente. Ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Es decir, a quien era importante que se apareciera sobre todo era Simón. Y luego también en este proceso que Jesús le dice a él, yo he rezado por ti para que no falle tu fe. Y una vez convertido, confirma entonces a tus hermanos. Palabras que solamente dice Jesús a Pedro. Y el mismo proceso de Pedro, el proceso personal, implica también una importancia cabal que también incluso podríamos aplicárnoslo a nosotros. Un proceso que comienza, como había yo dicho, en este sentido de sentirse pecador, apártate de mí que soy un pecador, para luego terminar siendo piedra angular de la iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Este texto escrito por San Juan o por algún discípulo de San Juan tiene una intención. Sobre todo este capítulo añadido que yo les decía, por algo lo querían poner. Las comunidades que había fundado San Juan, sobre todo en Siria, Antioquía, eran comunidades que no eran muy dadas al orden, no eran muy dadas a obedecer, ¿verdad? A tener un líder que regulara todo, eran un poco más carismáticas, eran más pues al aire, a la libre, y esto a veces obstaculizaba que estas comunidades reconocieran a Pedro. Por eso entonces el autor está tratando de mostrar a estas comunidades de Antioquía y otras comunidades juaninas, así le llaman, o joanias, para que aceptaran a Pedro como primado de esa iglesia, como la piedra angular sobre la cual estaría edificándose esa nueva iglesia. Y seguramente lo fue logrando a través de este prólogo que escuchamos. Bueno, también encontramos que incluso Juan y Pedro están juntos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, quienes están predicando y siempre juntos de la mano son los dos, Juan y Pedro, que es interesante también señalar esto. Bueno, pues por lo tanto son textos de comunión, llamados a la unidad alrededor de la figura cimera que es Pedro. Ahora bien, un poco aquí viene la parte polémica de todo esto. Es que la Iglesia Católica siempre haya predicado el primado de Pedro. Siempre ha habido polémica con nuestros hermanos separados, tratando de mostrar que no, que Pedro fue uno más, y que eso que pasó en Roma, que si lo mataron, que si allí fue enterrado, tratan de buscar elementos para negar o para debilitar un poco toda la teología del primado de Pedro. Pero yo siempre les responderé, bueno, pues ahí están los textos. Todos estos textos que yo estoy mencionando, ahí están. Y no lo podemos negar. Incluso, pues, cuando se presenta la lectura de esos textos, yo digo, ¿cómo los leerán? Bueno, es interesante, ¿verdad? Porque todos hacemos lecturas muy distintas. Lo que pasa es que a veces hacemos lecturas apropiadas a lo que creemos, ¿verdad? No dejamos que la Biblia hable, sino que la Biblia nosotros la hacemos hablar de lo que nosotros queremos. Pero los textos están ahí. Ahora, aducen ellos de que Pedro, pues, era un pecador, un gran pecador, tan pecador que dijo lo que dijo, apártate de mí que yo soy un pecador. Era cascarrabia, nos cuentan que era un hombre duro, difícil, y tan duro que llegó a negar a su maestro. El pecado grave de negar a su maestro realmente no es poca cosa. Y entonces uno dice, bueno, pues es verdad. Incluso más adelante, después de la resurrección, tuvo problemas con Pablo, que tuvo que reprenderlo también a él por unas posiciones que tuvo en contra de lo que la iglesia ya había más o menos practicado y señalado.
Pues, ¿cuál es la contestación entonces que podríamos dar a esto? Entonces, Jesús solamente viene a llamar a los que son buenos para que sean los que lideren su iglesia, o llama a pecadores. Fíjense que las dos figuras que son los primeros testigos de la resurrección son dos pecadores, María Magdalena y Pedro. Y los dos también se dice en la Biblia que amaron intensamente a Jesús. O sea, son dos pecadores, pero a pesar de pecadores, amaron a Jesús. Por lo tanto, encontramos aquí una posición interesante. No podemos caer en el fariseísmo. Los fariseos decían que Dios está con los buenos y no está con los malos. Por lo tanto, si yo soy bueno, pues Dios está conmigo. Si yo soy malo, Dios se alejó de mí. Dios dependió de mi conducta para estar o alejarse de mí. Por eso es que Pedro dirá, apártate de mí porque es que yo soy un pecador. Tú no puedes estar al lado mío. Esa es una posición farisaica. Y esa posición farisaica lleva a decir, bueno, yo soy bueno y ustedes son los malos. Pedro dirá, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Es decir, otra vez esa posición de creer que Dios está lejos de los malos. Yo no estoy diciendo que favorezca lo que hacen los malos, hay que tener en cuenta. Pero Dios está cerca de todos, buenos o malos. Hace llover, ¿verdad?, para todos, buenos y malos. Pero en ese sentido también tendríamos que entender que a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestros errores, Dios también nos llama. Como llamó a Pedro a realizar una gran misión. Como estuvo con Pedro para realizar la visión hasta el final, que como hoy se predicaba un poco, o se anunciaba, que iba la forma como iba a morir. Por lo tanto, nosotros podemos decirle a los hermanos que tratan de minorizar y al contrario, hacer grande el pecado de Pedro, pues mira, es que Dios quiere pecadores. Dios llama a pecadores, no los quiere pecadores, pero los quiere para trabajar para su reino. Podríamos decir como una frase que encontré yo por aquí, que me gustó, Dios llama a pecadores. Dios llama a pecadores que quieran trabajar con el Señor. Es decir, dejar su situación de pecado y decidirse a mirar y a seguir al Señor en su obra. Por lo tanto, todo este proceso nos lleva a pensar que también nosotros somos pecadores, pero también llamados. Ninguno de nosotros es santo, ninguno de nosotros es perfecto. Tendremos nuestras cosas y por eso es que a veces en la iglesia hay tanto chisme, ¿verdad? Porque como todos somos imperfectos, pues todos nos criticamos unos a otros. Desgraciadamente juzgamos. Pero lo que demuestra eso es que todos, desde el Papa hasta el más pequeño de los que hicieron la primera comunión, vamos a decirlo así, todos somos pecadores, pero pecadores queridos por Dios, llamados por Dios, elegidos por Dios, así como somos. Buenos, malos, pecadores o no pecadores, para una misión tan grande y tan sublime como es la de hacer presente el Espíritu Santo en el mundo. Y sabemos que Pedro cumple con esa misión, es confirmado por la iglesia. En su humildad también sabrá entregarse, porque el Espíritu es un espíritu de entrega, de amor, de incondicional, de servicio y sobre todo de perdón. Y en su propia humildad aceptará las reprimendas de Pablo, los consejos de Pablo, vamos a llamarlo un poco más suavemente. Así que Pedro cumplirá con esta misión guiado por el Espíritu Santo. Sus pecados no son más fuertes que su amor. Y ahí está el detalle de todo esto. Quien amó más, ¿verdad? Quien más pecó, más amó. En este sentido, Pedro, su amor tan grande por Jesús como fue el de María Magdalena, lo hace entonces ser elegido para esta misión tan importante. Misión que va a cumplir
precisamente también Él siendo crucificado, pero crucificado al revés, como todos lo sabemos. Así que vamos a nosotros imitar a Pedro, saber que también nosotros, aunque pecadores, hemos sido llamados, porque también queremos amar y queremos que nuestro pecado se opaque ante el amor que recibimos por parte de Dios y que podemos dar a través del servicio a todos nuestros hermanos. Que el Señor entonces nos permita ser como Pedro, pecadores queridos por Dios, elegidos por Dios, llamados por Dios para esta misión tan hermosa. Amén. Amén. En medio de la alegría de la Pascua, ya a punto de terminar, queridos hermanos, oremos a Dios con insistencia para que así como escuchó las súplicas de su Hijo amado, atienda bondadosamente nuestras peticiones. Para que los cristianos proclamemos con nuestro vivir cotidiano que Jesús está vivo y que el Padre nos resucitará a nosotros como lo resucitó a Él, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los pastores de la Iglesia, animados por el mismo amor de Cristo, el Pastor Supremo, ejerzan su ministerio con caridad, cercanía y comprensión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que ejercen la autoridad en nuestro país lo hagan con sentido de justicia, con honestidad y espíritu de servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los jóvenes que son llamados a consagrarse en la Iglesia sean generosos, entregados y fieles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el banquete pascual que estamos celebrando avive en nuestros corazones el deseo de vivir como hijos de la luz y de amar como somos amados por Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por la salud de Jenny Rodríguez, Lumari Torres, Antonia Rosado, Nancy Cruz, Magda Orange, Mindy y Helenita Orange, Candita Orange, Luz María Rivera, Edith Torrens, Estrella Negrón, Santa Morales, María Andújar, Evelyn Virella, Rosa Ruiz, Nemesio Lavoy, Benita Dávila, Alfredo Rosa, Awilda Ortega, Yamila Vélez, Isabel Candelario, Lucy Carps, Lourdes Alvarado, Sonia Erazo, Manuel Herrera, Carlos y Félix Pagán y María Socorro Flores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de María Caridad Fiorella, Mercedes Burgos, viuda de Fiorella, Adela Cruz Cosme, María Mercedes Torres, Wandy Orange, Milagro Ortiz, Ife y Fito Morales, Ramona Romero, María Carmen López, Octavio Cosme, Luis Migeni, José Quiñones, Jorge Campudoni, Miriam García, Policarpio Lavoy, Juana Morales, Solita Rivera, Esteban Rivera, Rosa Matos, Monserrate Macaya, Felipe Negrón, Juan Herrera, Carmen y Edgardo Olivieri, Irán y Martínez Davis, Palmira Suárez,
Roguemos al Señor. Dios nuestro, que conoces la vida de los aquí presentes y de los televidentes, y sabes que estamos sujetos a muchas necesidades. Escucha las peticiones que te suplicamos y atiende los deseos de nuestros corazones creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, mira con bondad las ofrendas de tu pueblo y para que podamos presentarte un sacrificio agradable, haz que la venida del Espíritu Santo nos purifique de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del universo. Él mismo, habiendo entrado en el santuario del cielo una vez para siempre, intercede ahora por nosotros como mediador que asegura la perpetua efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Bendito el que viene en nombre
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz.
Este es Jesús, nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. 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 Como
Oh alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Dios nuestro, que nos purificas y alimentas con este sacramento, concédenos por su eficacia alcanzar la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, como siempre, agradecer a nuestros hermanos de Junte para Yahvé. Cada vez se juntan más, así que qué bonito juntarse para Dios, ¿verdad? Entonces, también hoy tenemos que darle gracias a Francis, que ha sido nuestro monaguillo en turno, ya preparando otros monaguillos por ahí. Así que estamos en eso, agradecidos a también toda nuestra gente de la parroquia Santa Clara, Capilla Santa Clara y algo más por ahí, Santa Gema, San Felipe, Inmaculada, todas estas parroquias aledañas. ¿Qué más? Santa Bernardita y Guadalupe. Bueno, todas las parroquias aledañas sean saludadas. El Señor, nuestra hermana Iris Martínez, que pertenece a la... Iris Sánchez. Iris Martínez era una actriz ya fallecida, ¿verdad? Iris Sánchez. Bueno, que creo que pertenece a la parroquia de Padre Merino, ¿sí o no? Ok. Bueno, pues nada, saludaros todos y a todos ustedes los que están allá, los que nos ven por internet. Muchas bendiciones también para ustedes con esta celebración de la misa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.